Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Un gozo poderles ver esta mañana. Les voy a pedir de favor que vayan abriendo sus Biblias ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, por favor, mis hermanos. Vamos a empezar una nueva serie. Como ya se dieron cuenta, seguramente se percataron en el video de ver el nombre de David. Y es justamente donde que vamos a profundizar en esta serie a este personaje bíblico, a este personaje que la palabra de nuestro Señor lo identifica, le da este nombre, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, a los labios del apóstol Pablo, en el cual le dice conforme al corazón de Dios. David conforme al corazón de Dios, y es que vamos a empezar esta serie durante algunos meses, posiblemente un año. Estamos calculando terminar de estudiar juntos, ver la palabra de nuestro Señor en este libro histórico de Samuel. Digo libro histórico porque originalmente nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como Primera y Segunda de Samuel. Originalmente este fue un libro, un solo libro, pero por lo largo, por lo extenso que estaba este libro, siglos después de que empezaron a cerrar el canon bíblico, decidieron ponerlo en dos libros, tanto Primera y Segunda de Samuel. Entonces, mis hermanos, de esta manera vamos a ver este libro como alrededor de 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Vamos a ver cómo nuestro Dios soberano iba utilizando a personas comunes, iba utilizando circunstancias adversas para poder cumplir sus propósitos, estos propósitos eternos en la llegada y visto de esta manera eterna en la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, Primera y Segunda de Samuel, mis hermanos, nos cuenta una etapa en la cual Israel estaba sufriendo. Venían de la época de los jueces, que es precisamente en este libro, en los primeros capítulos, donde hay un parteaguas del pueblo de Israel, donde el gobierno ya no iba a ser ejercido por jueces. Inclusive Samuel, ahí viendo por ahí del capítulo 6 y 7, donde es identificado como juez y profeta, Samuel va a ser el último juez que Dios da a Israel para ahí iniciar una nueva etapa, una etapa monárquica en el pueblo de Israel, para poder introducir al primer rey de Israel, que va a ser el rey Saúl. Pero en ese tiempo, mis hermanos, como lo venía diciendo, Israel estaba pasando por una crisis, un periodo marcado por idolatría, marcado por un caos, una parte en la cual ya prácticamente el pueblo escogido de Dios, ya habitado ahí en esa ciudad que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, estaba prácticamente en una condición mala. Justamente los últimos versículos de Jueces resumen la condición del pueblo de Israel en esa época, justamente cuando nuestro primer capítulo que vamos a ver esta mañana, lo vamos a ver, y dice la palabra del Señor allí en Jueces capítulo 21, versículo 25, que en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense por un momento una nación sin dirección. Posiblemente se nos vienen a la mente países de donde nosotros venimos, inclusive en el país donde ahorita estamos, ¿no? Viendo esta situación tan polarizada que vive el país. Vemos el asesinato hace algunos días de Charlie Kirk, aquella persona en la cual defendía estos valores, no quiero decir valores de derecha, porque actualmente se le ha dado este nombre, ¿no? Pero muchos de ellos valores cristianos, valores de los cuales vemos a la luz de la palabra como el Señor nos ha dado dirección a través de estos valores, a través de esta ética cristiana en la cual cuando uno sale al mundo predica este mensaje
no solamente del Evangelio, sino también el mensaje ético de la palabra de nuestro Dios, nos enfrentamos a ese odio y muchas veces podemos decir, wow, este país donde vivimos realmente está en esta dirección en la cual hace casi 3.000 años, bueno, estamos hablando alrededor de 2.700 años, que estaba sucediendo esto con esta nación, posiblemente se nos vienen a la mente con estas situaciones en las cuales nosotros atravesamos en este momento. Así que bueno, mis hermanos, entonces vemos que Israel precisamente estaba atravesando en este tiempo de jueces, donde la gente prácticamente hacía lo que bien le parecía en su juicio. Asimismo también vemos que no solamente era un caos, era en la parte en la cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se había alejado de él. Sin embargo, mis hermanos, Dios estaba obrando en medio de ese caos, en medio de esa oscuridad. Nuestro Dios, siendo un Dios soberano, Él nunca deja de actuar, nunca deja de trabajar, nunca deja de obrar, y Él estaba preparando algo mayor, levantar un rey conforme a su corazón, al rey David, un rey que apuntaría al verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo. Por eso estos libros de Samuel no simplemente son historias de batallas, es un libro como también histórico. A mí me encanta la historia, sin embargo, le estaba compartiendo a algunos hermanos en la semana, cuando predico historia, creo que me apasiona mucho, pero también es un reto muchas veces para mí predicar la historia bíblica. Sin embargo, me gozo al poder esta mañana con ustedes expresar a la luz de la palabra este atributo de nuestro Dios, que en medio de la historia nuestro Dios muestra ese atributo de soberanía, ordenando cada detalle, utilizando personas comunes y corrientes como tú y como yo para poder cumplir sus propósitos. Y es así, mis hermanos, como vamos a ver en este libro de Samuel, o en estos dos libros, tanto primera y segunda de Samuel, cómo Dios dirige la historia desde el caos y la dirige hacia una esperanza. Y esa esperanza, mis hermanos, se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo, el Rey verdadero que gobierna con justicia y salva a su pueblo. Mis hermanos, vamos a entender en esta parte donde vamos a empezar a ver reinos, ¿no? Vamos a ver estos reinos, no solamente el de Israel, pero también estos reinos en los cuales vamos a ver cómo también la maldad que aún nuestro Señor Jesucristo va utilizando para poder cumplir sus propósitos, estaba apuntando justamente, como les venía diciendo, hacia la venida de un Rey Supremo, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a invitar que juntos leamos primera de Samuel. Vamos a leer juntos todo el capítulo 1. Bueno, ustedes me van a seguir con su vista. Yo voy a leer estos versículos que vienen aquí en este capítulo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor. Hubo un varón de Ramatiam, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otro Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoro allí a Jehová. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, queremos alabar y bendecir tu nombre, darte gracias que nos das el privilegio de poder estar en tu palabra, de poder ver tu soberanía en medio de esta historia, al poder ver que también de esta manera muestras tu fidelidad, tu misericordia para aquel que es humilde, para aquel que en ti confía. Padre, que sea tu Espíritu guiándonos en este discernimiento correcto, en este entendimiento de tu palabra, en la cual nosotros debemos primeramente reconocer quién eres, un Dios soberano, y de esta manera tener este corazón confiado, en la cual nosotros, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, podemos entender y saber que solamente en ti, en la confianza en ti, está toda la plenitud. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, entonces entramos a la primera historia del libro en la que hemos leído en estos versículos, y justamente comienza en medio de esta historia de dolor, de vergüenza y de desesperanza. En los primeros versículos creo que vemos esto, ¿verdad? Una mujer llamada Ana, que en su quebranto más profundo nos enseña justamente que la plenitud verdadera está en confiar en nuestro Señor. La plenitud verdadera está en confiar en Dios, mis hermanos. Y es justamente lo que vamos a leer, a estudiar juntos esta mañana, cómo esta confianza, cómo Ana, aún así atravesando estas tribulaciones, ella puede confiar en el Señor y de esta manera encontrar la plenitud de su vida. Y es justamente viendo en los primeros versículos donde el escritor de Samuel nos da o nos introduce a esta mujer llamada Ana juntamente con su familia. Dice ahí el versículo 1 y el versículo 2, diciendo: hubo un varón de Rematiam, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf,
efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces aquí encontramos algunas características viendo el contexto familiar de Elcana, ¿verdad? Este hombre, dice aquí, un varón de esta ciudad llamada Ramatain, en el cual tenía, ¿qué tenía? Dos esposas, ¿verdad? Sabiendo de antemano que, bueno, muchos de ellos se habían apartado de la voluntad de Dios. Específicamente sabemos que allí en Deuteronomio Dios había amonestado y había exhortado a su pueblo a poder, principalmente a los hombres, a poder tener solo una esposa. Sin embargo, aquí vemos una característica especial, ¿verdad? Elcana, el cual tenía 2 mujeres. Una era Ana y la otra Penina, ¿verdad? Y la diferencia de ellas es de que Penina tenía, ¿qué? Hijos, no dice cuántos, pero al ver la historia desarrollándose podemos deducir que tenía más de uno, y de esta misma manera encontramos a Ana, la cual era estéril, la cual Dios no le había dado esa oportunidad de tener hijos. Y fíjense bien, mis hermanos, en este contexto histórico, en esta parte de primera de Samuel, en este capítulo 1, y viendo el contexto de cómo se va desarrollando la historia, aquella mujer que no tenía hijos era prácticamente una mujer desdichada, ¿no? Era obviamente la diferencia que hay entre el día de hoy al día, a los días pasados de este momento de la historia que estamos ahorita viendo a Samuel. Una mujer sin hijos era prácticamente una mujer desdichada, ¿verdad? Vemos por qué decimos desdichada, viendo el contexto a la luz de la palabra. Una mujer que no tenía hijos era una mujer que no tenía una identidad, obviamente una identidad como madre, ¿no? En ese tiempo, y si bien recordamos precisamente la historia que justamente está algunas hojas atrás, o en la hoja anterior de nuestro primer capítulo de Samuel, encontramos a Ruth, ¿no? La historia de Ruth, en la cual ella tampoco tuvo hijos, y bueno, a consecuencia de que que el esposo de Ruth, y tanto su suegro como también sus cuñados murieron, y esto llevó a que Ruth no tuviera hijos. Vemos también cómo se desarrolla esta historia entre su suegra Noemí y ella para poder buscar un varón, y que este varón pudiera traerle hijos. Y vemos que la parte de los hijos, en esta parte de tanto de Ana como en ese contexto como el que estábamos hablando de Ruth, no solamente le daba una identidad como tal, ¿no? Como madre, sino también les daba una seguridad económica, sabiendo de que si moría el varón o el esposo de ella, pues el hijo iba a ser el que iba a estar a cargo de la seguridad económica de la madre. Así obviamente también gozaba una madre en esta parte de una protección física, que Ana no lo tenía, ¿no? Si Elcana moría, pues simplemente estas mujeres, si no tenían hijos, eran desplazadas, como también lo vemos en la historia de Ruth, donde ellos, en su necesidad de verse viudas, simplemente tuvieron que mudarse de ciudad para poder encontrar protección. Sin embargo, los hijos ofrecían esto, ¿no? Tanto identidad, seguridad económica, protección física, y en esta parte también de honor social. Justamente era inclusive mal visto en ese tiempo que una mujer no tuviera hijos. Y es que, mis hermanos, Ana no tenía esto, no tenía la identidad como madre, no tenía esa seguridad económica, no tenía esa protección física, no tenía ese honor social. Estaba vacía porque no podía tener hijos. La esterilidad, y como lo vimos, ¿no?, era vista como una deshonra, y hasta muchas veces como una señal de maldición o desaprobación divina. Sin embargo, mis hermanos, vamos a ver a continuación cómo en esta parte de Ana, en su sufrimiento de no tener madre, cómo Dios ya iba obrando. Y lo vemos, iba obrando en la vida de Ana, para poder ver cómo va desarrollándose la historia. Vemos ahí en el versículo 4 y 5, dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, creo que, bueno, para que me sigan voy a conectar, creo que, bueno,
Ya están aquí, ya está el versículo, perdón, hermanos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer a todos sus, ¿qué? Sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vemos aquí, primeramente dice aquí, bueno, Elcana ofrecía sacrificio. Aquí, recordando los versículos que vamos a ver más adelante, tanto Elcana como, bueno, tomaba a sus dos mujeres juntamente con sus hijos, ¿y qué hacía? Ofrecía sacrificios. Dice que se trasladaban a esta ciudad donde se encontraba, obviamente en ese tiempo todavía no había templo, ¿no? Estaba lo que era el arca, donde los sacerdotes ofrecían el sacrificio en esta ciudad llamada Silo. Y Elcana dice que ofrecía sacrificio, y obviamente cuando uno ofrecía sacrificio en ese entonces, lo que él ofrecía, lo que el varón ofrecía para expiación de sus pecados, la carne del cordero que era ofrecido se le devolvía a la persona. Y vemos esta característica aquí, ¿no? Elcana, cuando ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno, ¿qué? Su parte. Esa es una parte de carne, ¿verdad? Pero también hay otra característica aquí. Pero Ana daba una parte, ¿qué? Escogida. Inclusive en el original es diferente. Dice aquí que Elcana daba una doble porción de carne a Ana. Cada vez que Elcana y su familia iban y ofrecían el sacrificio y la carne del sacrificio era devuelta a Elcana, Elcana le daba doble porción a Ana. Y aquí viendo, ¿no? Aunque Jehová no le había permitido tener hijos, ¿no? Aquí esta parte, pues creo que Elcana estaba poniendo difícil la situación en el hogar, ¿no? Al tener ese favoritismo, ¿no? Luego yo que nuestras mentes se van también a esta historia de José, ¿no? De su papá Jacobo, donde le daba esta parte de favoritismo a José, que inclusive le teje una túnica de colores. Y aquí vemos esta parte que Elcana, ¿qué decía? O que dice aquí la escritura, dice que amaba a Ana y le daba doble porción de carne, ¿no? Imagínense ya encontrar esta parte de tener, bueno, pónganse en los pies de tanto de Penina como de Ana, ¿no? Las mujeres, ¿no? Al ver el favoritismo que tenía el esposo hacia una a la otra, iba a causar conflicto, ¿no? Pero principalmente, mis hermanos, aquí vemos esta parte de que Ana era estéril, pero ¿por qué era estéril? Simplemente por genética, como decimos hoy, por causas naturales, por mala suerte. No, mis hermanos, creo que aquí el pasaje nos lo dice bien claro. Jehová no le había concedido tener hijos, mis hermanos. Esto no, aquí obviamente no significaba que cada tragedia sea un castigo, ¿no? En este caso de la tragedia de no tener hijos para con Ana. No hay una evidencia bíblica en que Ana haya pecado, pero sí significa, mis hermanos, que nada ocurre fuera del propósito de Dios. Dios había dado ese propósito en ese momento, de que Ana no tuviera hijos. Y vemos, ¿no, mis hermanos? Con el propósito. Si Dios lo permite, Él siempre tiene un propósito. Y si Él tiene un propósito, entonces nada será en vano si permanecemos fieles, que es justamente lo que vamos a ver en esta actitud de Ana a continuación o en los próximos versículos. Y justamente como Elcana le daba doble porción de carne o mostraba ese favoritismo hacia Ana, Penina, dice que, ¿qué pasaba aquí? Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Imagínense, ¿no? Cada año que iban a ofrecer sacrificios a Silo, ofrecer sacrificios de adoración y de expiación de pecados, Elcana tenía esa actitud, como que no, como que le gustaba tener el conflicto ahí en la casa a Elcana, ¿no? Y justamente hacía eso cada año. Y dice que le irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué? Lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Esposos, esto no es una buena idea a continuación, ¿eh? No vayan, cuando vean a su esposa triste, cuando vean a su esposa sufriendo, aquí no es una buena referencia esta palabra, estas frases de Elcana.
Dice el Cana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínense, ¿no? Era yo que lo que menos quería escuchar una mujer afligida como Ana, una mujer afligida en la cual, como vemos, Dios no le había tenido, no le había permitido tener hijos. Sin embargo, pues el Cana no le da flores, no le lleva chocolates, ya le estaba dando doble porción de carne y justamente le respondía de esta manera, ¿no? ¿No te soy mejor que 10 hijos? ¿Y qué pasaba? Obviamente, simplemente pues, no era la respuesta en la cual estas palabras del Cana iban a confortar a Ana, ¿no? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido ahí en ese lugar llamado Silo, que era donde ofrecían el sacrificio de adoración a nuestro Dios. Y dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, mis hermanos, vemos, ¿no? Esta parte de sufrimiento de Ana. Penina, la otra esposa de Elcana, la provocaba y Ana lloraba sin poder simplemente que comer, ¿verdad? Elcana intentaba consolarla, diciéndole esta frase, pero ni el amor de su esposo podía llenar ese vacío. ¿Y qué hizo Ana? Obviamente hay esa expresión de Ana aquí en la cual, o esta situación en la cual Ana estaba, ¿verdad? Dice que Ana lloraba. Ana simplemente estaba destrozada. Inclusive dice que una vez de que ella estuvo orando, fue a esta parte donde estaba el sacerdote Elí y ella empezó a orar a nuestro Señor, empezó a llorar abundantemente. Ana no se quedó con el dolor, mis hermanos, no se quedó con su dolor. Muchas veces a lo mejor nosotros estamos atravesando, no sé, puede haber aquí una mujer en esta misma situación que desee tener hijos. Puede haber aquí una persona que pueda tener una enfermedad en la cual estás simplemente angustiada como Ana. Puede haber aquí un hombre que acaba de quedarse sin trabajo y está sumamente angustiado con ese mismo dolor, con ese mismo quebranto de no saber qué va a pasar con el sustento de su familia. ¿Qué hacemos en esos momentos de tribulación, de tristeza, de aflicción? ¿Nos quedamos en nuestro dolor? ¿Nos quedamos en nuestra aflicción? Pero vemos aquí, mis hermanos, un ejemplo de una persona fiel al Señor. Ana simplemente no se quedó con el dolor, lo llevó al Señor. Y su oración, y lo vamos a ver a continuación, su oración no fue fría ni simplemente mecánica, fue con lágrimas y clamor hacia nuestro Dios. Y justamente en esa oración, en ese clamor a Dios, fíjense el corazón de Ana, que donde vamos a ver este voto de consagración. Dice aquí, ¿e hizo qué? Voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Wow, mis hermanos, creo que vemos una actitud aquí, vemos una actitud que conlleva mucho ejemplo de este voto, de esta oración de Ana. Prometió dar Ana a su hijo, a Dios, como un nazareo. Aquí un nazareo era una persona, justamente como lo vemos aquí en la última parte del versículo. Un nazareo era un niño que iba a ser ofrecido a Dios. Muchos en ese tiempo hacían votos precisamente con sus hijos, como presentarlos en esta parte como un nazareo. Muchas veces de esos votos eran votos de los cuales podían durar 2 años, 3 años, 4 años, pero fíjense la actitud de Ana, mis hermanos. Ella simplemente no quería un hijo para poder cumplir las necesidades que la sociedad demandaba en ese tiempo para ser madre. Ya vemos, ¿no? Una identidad como madre, una seguridad económica, una protección física. Ella simplemente no le importaba eso. Ella quería un hijo y aún así teniéndola, dice, dedicaré a
Jehová, dedicaré todos los días de la vida de este niño si tú me lo das a ti, Señor, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí Ana renunciaba a los beneficios de tener un hijo, renunciaba a esa identidad, a esa protección, a ese honor. Vemos el corazón de Ana, mis hermanos. Ella no quería para sí, sino lo quería, ¿para qué? Para dar. ¿Para dar a quién? A Dios, a nuestro Señor. En otras palabras, prácticamente estaba diciendo Ana, Señor, tú eres suficiente para mí, aunque te entregue lo que más deseo. Eres tú suficiente, aunque te entregue lo que más deseo. Podemos decir así, como Ana atravesando en esta circunstancia difícil de no tener un hijo, podemos decir, Señor, aún en medio de mi desempleo, aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de la situación con mis hijos, Señor, tú eres suficiente para mí. Y es que aquí, mis hermanos, la verdadera fe no es usar a Dios para obtener lo que queremos, sino aquí vemos a Ana, que es confiar en Él, en que Él es suficiente aun cuando lo que más anhelemos no llega en el momento. Poder saber que nuestro Dios, nuestro Señor soberano, Él es suficiente aun cuando lo que más anhelamos no llega. Y justamente dentro de ese voto, de esa oración que Ana estaba haciendo, aquí llega el sacerdote, aquí un malentendido del sacerdote Elí, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Yo que como muchos oramos, ¿no? Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dice Elí a Ana, ¿no? Y aquí es algo de lo que los comentaristas estaban comentando, de que cómo se ve la parte de que Elí prácticamente no tenía la experiencia de ver a personas orando ahí en Silo. Posiblemente, a lo mejor, no sé, un par de personas habían llegado en ese tiempo, porque vemos el contexto. Simplemente el pueblo de Israel ya estaba perdido, estaba adorando a otros dioses, estaban pasando a sus hijos por sacrificios, se habían olvidado del Dios verdadero. Sin embargo, Dios había todavía dispuesto de sacerdotes, en este caso Elí. Ana llega con esta oración, ¿no? Y simplemente él malinterpreta la forma en la cual ella estaba orando, ¿no? Dice que solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Sin embargo, vemos la respuesta de Ana diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Justamente diciéndole, no, Señor mío, diciéndole a Elí eso, no estoy borracha, no he bebido sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, he dejado mi petición delante del Señor. Al escuchar este sacerdote Elí las palabras de Ana, le responde diciendo, ve en paz. Fíjense, o sea, no está aquí dando ninguna profecía, no está diciendo simplemente nada. Es algo que el Señor le puso en la boca de Elí diciendo lo siguiente, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vemos aquí, ¿verdad? Elí la despide con paz y Ana se levanta, ¿qué? Diferente. Noten esto, mis hermanos, su circunstancia aún no había cambiado. Ahí no, Elí no le está diciendo, vas a tener una hija. Elí simplemente le está diciendo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue tu petición que le has hecho. Es lo único que le está diciendo. Y vean, su circunstancia de Ana aún no había cambiado, pero su corazón sí, mis hermanos, porque justamente dice que se fue la mujer, se fue Ana por su camino y ¿qué hizo? Comió y no estuvo más triste. Vemos aquí, ¿verdad? Las palabras que Dios puso en la boca de Elí le habían dado a Ana la plenitud
verdadera de poder confiar en Dios, aún en medio de que aún no tenía la respuesta de Dios, en esta parte de no tener todavía al hijo que ella le estaba pidiendo. Y es justamente en esa actitud de confianza a Dios, mis hermanos, que dice el versículo 19, y levantándose de mañana, otra vez recuerden que tanto Elcana como Penina, sus hijos de Penina y Ana, estaban en este lugar llamado Silo, donde todavía estaban adorando al Señor. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace Ana? Ana vuelve, que antes de regresar a su casa en Rama, siguen ahí en Silo y vuelve en la mañana a adorar a nuestro Señor. Dando esta parte, mis hermanos, creo que una enseñanza sumamente importante en nosotros, mis hermanos, en la parte de nosotros, cómo oramos y cómo adoramos al Señor. Fíjense, el orden humano y el orden divino con el ejemplo de Ana. Cómo nosotros adoramos, cómo nosotros oramos. Creo que nosotros primero oramos, Dios responde y adoramos. Pero fíjense, a la luz de la palabra y a la luz del testimonio de Ana, fíjense el orden divino, el orden de Dios, es al ejemplo que vemos en su palabra, es orar, ¿qué más? Adorar, Dios responde y volvemos a adorar. Justamente nosotros muchas veces nos olvidamos de adorar al Señor en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestro sufrimiento. Esperamos a que tengamos lo que hemos pedido para que, ¿qué? Para que podamos adorarle. Sin embargo, vemos esta característica o estas dos características de Ana. Ella tuvo fe, ella tuvo confianza, encontró la plenitud de la confianza en Dios en su vida. De esta manera esto le llevó a ¿qué? A orar, a adorar a Dios, ver la respuesta de Dios que vamos a ver a continuación y de volver a adorar, que es justamente el cierre de los versículos de este capítulo 1, pero vamos a ver la respuesta de Dios en Ana, mis hermanos. Dice, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, ya estando allí en Rama, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos, mis hermanos, cómo el Señor se acordó de Ana y le concedió un hijo. Samuel, ¿verdad? Que significa, hay dos significados. Uno que es Dios, un nombre de Dios, pero también Dios escuchó, justamente por lo que dice aquí Ana, ¿no? Que dice que le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Entonces Dios escuchó. Y fíjense la actitud de Ana, justamente lo que ella había orado, lo que ella había dado de voto, de dárselo, de entregárselo al Señor, olvidarse de la parte de la cual ella podía recibir con un hijo, que era esa identidad, que era esa ayuda o esa confianza en un soporte financiero, en un soporte físico. A ella no le importa y cumple la promesa o el voto que le había hecho a Dios. Ahí versículo 27 y versículo 28 dice, por este niño oraba, por este pequeño Samuel, y Jehová me dio lo que le pedí. Una vez regresando allí a Silo, a adorar al Señor, justamente le está diciendo a Elí esto, yo oraba por este niño y Jehová me lo dio. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Wow, mis hermanos, Ana simplemente no se aferra a su hijo. ¿Qué hace? Lo entrega al Señor. Ella oró, Dios respondió, y en lugar de quedarse con Samuel, con el niño, se lo devolvió a Dios. Fíjense, mis hermanos, si es así en nuestra vida, todo lo que nos da Dios, nuestros hijos, nuestros talentos, nuestros recursos, no es para nuestra gloria, no es para nuestro beneficio, es para la gloria de nuestro Señor. Y es justamente que esta oración de súplica, ese llorar de tristeza en los primeros versículos se convierte en una oración de gozo, de alabanza,